Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Invitamos a seguirnos en nuestras redes, primero que nada en nuestro canal de YouTube como Redes Culturales Taurinas, canal al que los invitamos a suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras entregas. Estamos en Instagram y también estamos en Facebook con el mismo nombre. Y, por supuesto, nuestra página, redesculturalestaurinas.org, donde no solamente podrán tener acceso a nuestros videos, también hay distintos invitados, tenemos distintos enlaces, con canales y con páginas de tema taurino. Ahora tenemos el gusto enorme de presentar a Javier García Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier. Un honor tenerte aquí. No, el agradecido soy yo y el honrado soy yo. Y por supuesto, mi compañera y amiga Fer Aro. Hola, Fer. Hola, María Ángeles. Hola, Javier. Bienvenido. Esperemos que sea la primera de muchas. Me ha encantado, Fernanda. Encantado. Tratando de resumir una biografía tan amplia como la de Javier García Diego, pero vamos a hacer el intento. Él nace en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1951. Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y el otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del XX. Ha sido profesor visitante y conferencista en diversas universidades del extranjero, entre las que se encuentran Florencia, Dublín, la Autónoma de Madrid, Complutense, Salamanca, el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, así como las universidades de Brown, Chicago, Columbia, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, La Sorbona, Cambridge, París, Bonn, Colonia, Hamburgo, Leipzig, Viena, Atenas, además de Brasil, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Habana, Quito, Santiago, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Libre de Berlín, el Centro Velayo de la Fundación Rockefeller, entre otras. Obviamente, también es un constante conferencista en todo el territorio mexicano, desde Baja California hasta Quintana Roo. En la Universidad de Guadalajara tuvo la cátedra Julio Cortázar en el año 2011. Entre sus reconocimientos y distinciones figuran el premio Salvador Azuela, otorgado en 1994 y por segunda ocasión en 2010 por su trayectoria en investigación histórica sobre Revolución Mexicana por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el premio Biografías para Leerse del Fondo Nacional de Cultura y las Artes con la biografía de Manuel Gómez Morín en 1997. El doctorado honoris causa por la Universidad de Atenas, Grecia, por la Universidad General San Martín de Argentina, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008, de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2013, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Colegio Nacional desde 2015. Desde mayo de 2004 hasta octubre de 2015 condujo el programa de radio semanal Conversaciones sobre Historia de cobertura nacional y además colaboró en la entrevista semanal radiofónica con Comentarios sobre Historia, ambos transmitidos en el Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, conduce el programa semanal Historia para Todos en la misma radiodifusora. Algunas de sus principales publicaciones son Así fue la Revolución Mexicana en 8 volúmenes, Rudos contracientíficos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, Porfiristas eminentes, Alfonso Reyes, la Revolución Mexicana, Crónicos, documentos, planes y testimonios, Introducción histórica a la Revolución Mexicana, Cultura y política en el México postrevolucionario, Textos de la Revolución Mexicana, Ensayos de historia sociopolítica de la Revolución Mexicana, El Fondo, la Casa y la Introducción del Pensamiento Moderno en México, de 2016, y al centenario de la Constitución, Discurso de Ingreso al Colegio Nacional, entre otros. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Fue presidente del Colegio de México durante el periodo 2005-2015, institución de la que es profesor investigador desde 1991. Desde principios de 2017 se encuentra al frente de la Capilla Alfonsina y fue electo director de la Academia Mexicana de Historia en febrero de 2018. Como verán, un honor tener con nosotros a Javier García Diego. Y para entrar en materia de tauromaquia, queremos ahora sí que empezar con la siguiente pregunta.
¿Por qué prestar atención a la tauromaquia desde una perspectiva histórica? Bueno, primero que todo, yo en términos generales diría que todo elemento humano, ya sea político, económico, social, cultural, exige una perspectiva histórica. El ser humano es un ser histórico sobre todo. Y en concreto, la tauromaquia por dos razones. Una, porque hunde sus raíces en el tiempo. Casi podríamos remontarnos a eso que llamamos la prehistoria, a las pinturas de Altamira, digo, para ver la presencia de este tipo de animales. Pero además, porque la tauromaquia, todo el mundo taurino, a pesar de dar una imagen de continuidad, de tradición, de ortodoxia, de inmovilidad, lo cierto es que también ha tenido un proceso evolutivo muy importante, importantísimo yo diría. Entonces, sí hay que registrar sus cambios, pero sobre todo es un elemento más del mundo, digamos, hispánico. Empezó siendo un elemento del mundo mediterráneo. A lo mejor una de las primeras preguntas sería por qué se concentró en la parte hispánica del mundo mediterráneo y perdió su presencia en otras zonas geográficas del mundo mediterráneo. Pero en fin, como todo fenómeno humano, exige una perspectiva histórica. Y además, vaya que la tiene. Javier, y en este mismo sentido, ¿se puede contar y entender la historia de España si omitimos la parte de la historia taurina o la parte que compete a la historia taurina? No, no, de ninguna manera. O sea, solamente puedes entender la historia de España si incluyes, ¿sí?, algunos elementos taurinos. No estoy diciendo que domine, que sea el hilo conductor de la historia de España, pero vaya que tiene importancia. Ahora, hay que señalar algo. Lo taurino no tiene una presencia total en España. Hay regiones en donde es muy presente: Andalucía, Castilla, Extremadura, La Mancha, pero hay zonas considerablemente distantes o ajenas al mundo taurino. Yo pensaría, por ejemplo, en la zona de Galicia, incluso en la zona de Cataluña, pero sin lugar a dudas en Andalucía, en Castilla. Bueno, con todo eso tienes ya para decir que es parte de la historia de España. Además, hay elementos taurinos en su historia política, pero de manera muy relevante. Por ejemplo, el cambio de la dinastía de los Austrias, o de la dinastía de los Habsburgos, como también se le conoce, a la dinastía de los Borbones, implicó un cambio fundamental en la historia del toreo. Toda la aristocracia, toda la gente de corte cercana a la dinastía de los Austrias, de los Habsburgos, gustaba del toreo porque le gustaba a la monarquía, porque era una parte de la identificación de la monarquía. Cuando llegan los Borbones más afrancesados, y la aristocracia, al ver que no le gusta mucho a la dinastía borbónica el mundo taurino, se retrae. Y esto trajo un cambio fundamental. El toreo dejó de ser un toreo de señoritos, de príncipes, de aristócratas, y en otras palabras, de caballo, y pasó a ser una actividad que antes, pues, solamente eran parte de ella. Estoy hablando de los peones. Los peones se convirtieron en los protagonistas de esa fiesta cuando desaparecieron los señoritos, y en eso, bueno, pues se convirtió en una fiesta, primero que todo, de a pie, y en una fiesta popular, más que aristocratizante. Perdón que me contraiga, pero también tiene que ver con la historia económica de España. No se puede entender la historia española, la historia económica española, sin la influencia del mundo taurino. Y no solamente estoy pensando en la Feria de Sevilla, sino en general en el toreo como negocio, el toreo como una organización que genera recursos. Tampoco podemos evadir el tema de la identidad. La historia social de España está vinculada al mundo taurino. Es curioso porque, si bien, repito, no tiene la misma presencia o tiene una presencia diferenciada por regiones, la identidad española en general, o digamos, ¿cuál es el símbolo de identidad principal? Es un símbolo taurino, es el toro. Se enojan mucho los catalanes diciendo que es más una identidad castellana, andaluza, pero ¿qué quieren? ¿Que pongamos una identidad catalana? No podría ahorita pensar en cuál.
También tenemos una enorme presencia de la tauromaquia o de lo taurino en la historia cultural española, desde lo que llamamos la alta cultura hasta lo que llamamos cultura popular. Estoy pensando desde un Goya, ¿sí?, hasta un García Lorca, para hablar de la alta cultura, aunque a ninguno de los dos les gustaría que los limitáramos a la alta cultura. Ellos también se sentían representantes de la cultura popular, o dominarían ambos mundos, pero entonces no podemos entender España, o sea, sin los toros. Hay una identidad ahí brutal que ni siquiera la tiene México con este mundo. Ahora, yéndonos un poco a la historia de nuestro país, ¿no? Tratando de entenderla aunada a este mundo de la tauromaquia, se puede ir comprendiendo esa historia, me refiero a la historia a partir de la llegada de los españoles, al revisar los archivos de las ganaderías de Bravo en nuestro territorio, la llegada misma del toro de Lidia, la construcción de plazas, celebraciones de festejos, de qué manera cómo se podría, no se puede desconocer esta parte de nuestra historia, ¿no? Hay gente que intenta borrarla, pero está intrínsecamente ligada a esta historia de México a raíz de la llegada de los españoles. ¿Qué importancia o relevancia tiene la tauromaquia en la historia de México? Bueno, obviamente no tiene, por razones evidentes, la misma antigüedad que lo taurino en España, pero lo taurino está vinculado a la historia de México desde fechas muy tempranas. O sea, si reconocemos que 1521 es un año clave en la conquista de México, pues tenemos también que reconocer que en ese mismo decenio, a finales del decenio, 1528 tal vez, ahí hay algunas contradicciones en cuanto a la cronología, se funda o establece la primera ganadería y además, curiosamente, con un pariente de Hernán Cortés, Juan Gutiérrez, un hombre que estableció una pequeña ganadería. No me imagino cuál era la forma de organizar esa ganadería, pero sabemos que eran vacas de origen navarro, que luego tuvieron pues un desarrollo mostrenco, que lo tenía ahí, digamos, en el campo. No sabemos de tanta ingeniería genética de esos siglos, pero desde el siglo XVI temprano, o sea, desde el primer decenio de nuestra vida novohispana, hay presencia taurina en nuestra historia. Y además en todos los festejos cívicos, religiosos y populares a todo lo largo de la vida colonial, tenemos festejos taurinos. Que si nacía un príncipe en España, que si llegaba un nuevo virrey, eso en cuanto a festejos cívicos. En cuanto a festejos religiosos, que si había tal o cual el festejo de la Virgen de no sé qué, festejo taurino. Y lo mismo también en algunas poblaciones empezaron a tener festejos taurinos, que no necesariamente son como hoy los conocemos, ¿sí?, pero empezaron a tener festejos taurinos en prácticamente todos los festejos de los pueblos de buena parte de México. No voy a decir que de todo México, pero sí de buena parte. Pero esto además se queda corto. La relevancia histórica de lo taurino en México es brutal. Además de estos festejos a lo largo del periodo novohispano, bueno, pues tenemos que Allende practicaba el toreo a caballo, que Hidalgo lo mismo. También tenemos en uno de los soldados de Miguel Hidalgo que cometió más tropelías en contra de la población, digamos, española, metropolitana. Es un soldado al que le decían el toreador, porque de repente algunos presos españoles los mataba con estoque, por eso el nombre del toreador. Y en fin, sabemos que a lo largo del siglo XIX también el rechazo de Juárez, el crecimiento con Porfirio Díaz se volvió una fiesta muy popular, ya con construcción de plazas estables, permanentes, con una participación de la vida social de todos los sectores, sector popular, sector aristocrático. Entonces, tenemos a lo largo del siglo XIX y sobre todo al final del siglo XIX una gran presencia de lo torero. Y lo mismo en el siglo XX. Claro está que con la revolución se interrumpieron los festejos taurinos.
Sabemos, por ejemplo, que Rodolfo Gaona se exilió del país y pasó prácticamente todo el decenio en España porque no había festejos taurinos en México. Sabemos también que Carranza rechazó el toreo. Tengo la impresión, alguna vez vi un documento, Woodrow Wilson, para darle el reconocimiento diplomático a Carranza, mandó a un emisario, un diplomático que se llama John Lind, muy cercano a Woodrow Wilson, también demócrata, si no mal recuerdo, sueco del Midwest norteamericano, y le presentó a Carranza una serie de cosas como condiciones para el reconocimiento. Unas eran inaceptables en materia política, ¿no? Por ejemplo, concesiones en materia petrolífera y demás, pero a mí me tocó ver esa lista. Bueno, está en un archivo y aparecía en un renglón simplemente la palabra toros, y ahí sí se ve que Carranza lo palomeó, como diciendo, eso sí lo concedo, ¿no? Que deje de haber toros. De todas maneras, era muy fácil controlar o rechazar el toreo durante esos años, porque el país no estaba en condiciones de tener un negocio taurino, digamos, estable. Sabemos también, por ejemplo, que algunos de los miembros de la familia González en Tlaxcala sufrieron incluso la muerte de algunos miembros a manos de bandas rebeldes, en concreto las bandas de Domingo y Cirilo Arenas. Ahora, prolongando ya el siglo XX, pues sabemos que hubo presidentes muy taurinos, Obregón, Calles, y un poco Obregón lo hacía para resaltar sus diferencias con Carranza. Sabemos poco del taurinismo de Lázaro Cárdenas, no da la impresión de haberlo sido, pero en el siglo XX mexicano, yo creo que es el gran siglo del toreo en México, grandes figuras, vinculado al espectáculo, aparece, lo fortalece la aparición primero del radio, luego de la televisión. Tenemos, no voy a decir artistas, pero sí gente del espectáculo vinculada al toreo, como el famoso Cantinflas. Y también algo hay que decirlo, en ese entonces el fútbol todavía era débil. El fútbol en México como profesional, como un espectáculo profesional, nace en 1943. Pero yo diría que el fútbol se desarrolla en México pues ya en los 60, 70, y el Mundial y el Estadio Azteca. Y entonces el toreo no tenía competencia. El toreo fue el principal espectáculo de masas en la primera mitad del siglo XX en México. Bueno, wow, con esa respuesta, me encantó porque fue de verdad una panorámica completa. Actualmente algunas de las críticas que se hacen constantemente a la tauromaquia aseguran que al practicarla se perpetúa también la dominación hispánica sobre los mexicanos, o que es una manera de subordinar nuestra cultura a la cultura española. ¿Qué piensas tú al respecto? No estoy de acuerdo en eso, en ese concepto de la dominación, porque en términos políticos, en términos históricos, bueno, el vínculo político con España se rompió en 1821 y lo taurino siguió presente en México, sigue presente en México, pero tuvo momentos muy fuertes a lo largo del siglo XIX y sobre todo, bueno, no a lo largo, en los finales, en las postrimerías del siglo XIX, sobre todo con Porfirio Díaz y en la primera mitad. Tiene que ver, repito, con dos elementos, y esto es importante. Si bien el toreo, la producción del toro es rural, es agropecuaria, el espectáculo es urbano, se requiere de grandes concentraciones urbanas, solamente te lo puede dar la gran ciudad. Y por eso en la zona rural tenemos otros festejos como charreadas, jaripeos, gallos, que incluyen otra faceta taurina. O sea, hay presencia de toros, pero no necesariamente la que nosotros identificamos como elemento taurino. Entonces, sí hay que señalar eso. Y otro aspecto del siglo XX que creo que debemos considerar muy importante para el desarrollo del toro en México fue la reforma agraria, que en España no lo tuvieron, o si lo tuvieron, duró poco. La Segunda República, que se estableció en abril de 1931, prometía una reforma agraria y claro, entre otros objetivos estaban pues, las grandes estancias, las grandes ganaderías
en Andalucía con estos señoritingos que seguramente la Segunda República pues no veía con simpatía. Pero la Segunda República se acabó, uno podría decir que en 39 con la derrota en la Guerra Civil, yo diría que desde que inició la guerra en 36. En cambio, en México la reforma agraria sí ha sido un obstáculo y fue, digamos, un elemento desestabilizador y que a lo mejor afectó el desarrollo de la ganadería. Muchos ganaderos dejaron de invertir o no invierten con tanta seguridad sabiendo que está la espada de Damocles de la reforma agraria cerca. Ahora, vuelvo a lo de la dominación de España. Yo diría, más que dominación, yo lo veo como un asunto de influencia. Es una herencia, sí, tenemos que reconocerlo, de la cultura hispánica, pero no es un trasplante directo, no es una herencia sin modificación alguna. Y además, algo que debe quedar muy claro, México es, sin lugar a dudas, el país hispanoamericano con mayor presencia taurina, pero muy pocos países hispanoamericanos la tienen. Por aquí, Venezuela, Perú, Colombia, y yo diría ya. En cambio, por ejemplo, encontramos zonas como el Caribe sin presencia taurina, o si la hubo muy temprana se perdió, lugares como Argentina, Uruguay, toda la zona del Cono Sur, y seguramente esto se debió a otras influencias históricas, culturales, que además no tuvieron esta dominación política. Pero es que a veces la influencia cultural o la relación económica es más fuerte que la dominación política. Pienso, por ejemplo, en el Caribe. ¿Por qué en el Caribe predomina el béisbol? Pues por la cercanía a Estados Unidos. ¿Por qué en Argentina, Uruguay predomina el fútbol? Pues yo diría que por la migración italiana, la migración inglesa, en fin, esto es lo que realmente nos permite empezar a comprender lo complejo que es esto que llamamos la cultura hispanoamericana. En México mismo, no todos los estados son taurinos, ¿sí? Esto pues más bien se concentra en la zona, digamos, del centro de México, el Valle de México, bueno, inició con la ganadería en Toluca, Querétaro, el Bajío, algo de Jalisco y la zona chichimeca, ¿no? San Luis Potosí, Zacatecas, obviamente Tlaxcala, pero hay otras regiones del país que no tienen esa influencia. Entonces, sí es una influencia hispánica, pero es una influencia hispánica que tenemos que matizar y tenemos que ubicar geográficamente. Ahora, ahí volvería con el tema. En España sí es la identidad nacional, la identidad taurina. En México no. En México la identidad cultural está, digamos, hegemonizada por el mariachi. A pesar de que haya otras músicas en otras regiones del país, el mariachi sí se hizo dominante. El toro puede ser, digamos, uno de los signos, y lo es, de dos estados, Tlaxcala y Zacatecas, pero no tiene la fuerza nacional como si la tiene en España. De la dominación española, hay que subrayar un punto, es muy paradójico, porque si bien la tauromaquia, el mundo taurino, el toro, es una influencia española, por otro lado, los toros en México, lo taurino en México, ha servido como una expresión de rechazo a lo español, como una expresión de hispanofobia. Y no estoy pensando en los antitaurinos, estoy pensando en los taurinos. La afición taurina en México se divide en proespañoles y en antiespañoles. Y no quiero limitarlo a ciertas barreras de la Plaza México o diciendo sol y sombra. No, esta es una tradición muy vieja que se remonta, digamos, cuando comenzó la profesionalización del toreo en México, que yo lo ubico en el Porfiriato, ya como espectáculo, digamos, pues estaba Ponciano Díaz, y era un torero que representaba la expresión mexicana del toreo en contra de una expresión española, extranjerizante. Y luego, con el tiempo, no voy a citar Gaona porque el nombre de Gaona no cabe en esto, pero sí tenemos a Juan Silvetti y tenemos también, bueno, ya más recientemente al ranchero Aguilar, y ya no quiero hablar de tipos más contemporáneos.
Y lo curioso es que a este toreo se le ha llamado el toreo charro, para identificarlo, porque los charros en México tienen mayor densidad de identidad que los toreros, por eso al torero mexicano se le llama el toreo charro. Charro, claro, en el sentido mexicano, no en el sentido salmantino, aunque de allá vienen. Pero en fin, es una cosa fascinante, de verdad, el tema de esto. Qué bueno que estamos platicando sobre eso. Podríamos tardarnos horas en esta conversación, pero Y ahí cuántas veces, bueno, en mi caso y obviamente Fer, decimos todas estas cosas que nosotros le hemos puesto como ingredientes, como dices, si pro o en contra, y sale el toro y se olvida de nacionalidades, no pide pasaportes, no pide nada, ¿no? Es el más neutral de todos. lo has dicho muy bien. O sea, el toro no ve nacionalidades, pega cornadas por cualquier lado. Y yo he visto también en España, hay el toreo, digamos, duro, el peleador de oficio, y por otro lado está el torero más agitanado, el toreo andaluz. Entonces es muy difícil decir es que todos los toreros mexicanos son charros y todos los toreros andaluces, todos los toreros españoles son de pellizco. No, no es cierto. También dentro de España hay diferentes corrientes de interpretar el toreo. A través de la historia también podemos encontrarnos con las diferentes prohibiciones que ha experimentado la tauromaquia por diversas causas y atendiendo a momentos coyunturales. Estas medidas se han apoyado. Lo curioso es que entre más rígida, más dura la prohibición, termina por fracasar. Todas fracasan después de un tiempo, más largo, más corto, pero todas fracasan. Y la tauromaquia resurge. ¿Qué opinas tú de que sigan esos afanes prohibicionistas en vez de explorar nuevas o distintas maneras de atender la cuestión? No, totalmente de acuerdo, pero a ver, las prohibiciones políticas, yo no diría que son, no las definiría como breves, yo las definiría como coyunturales, oportunistas en el sentido de costos y beneficios políticos, ¿no? Alguna razón de identidad política dio lugar a que se prohibieran en ciertas regiones de México, pero algunas pueden durar, o sea, la prohibición en Oaxaca se ha prolongado, la prohibición carrancista, en cambio, duró los años que duró en el poder. Cuando se está anunciando la muerte de Carranza o cuando está entrando el cadáver, ya no recuerdo, Álvaro Obregón está en la plaza de Toros, o sea, para hacer evidente que con la muerte de Carranza se iba a la prohibición. Pero a mí lo que me preocupa es el rechazo, no el rechazo político, sino el rechazo de la sociedad. Y estas son, digamos, no voy a decir modas porque no lo son, sino que son corrientes de pensamiento que pueden prolongarse muchos decenios. Y hoy en día tenemos la americanización de la cultura, y no solo por la televisión o por el radio. Estoy pensando en la migración. Hay muchas familias de mexicanos que han estado ya impactadas por la cultura norteamericana, que a lo mejor les hacen cambiar su visión, su idea respecto a espectáculos o respecto a mundos como el taurino. Aunque también esta afirmación que acabo de hacer, cualquier zacatecano me diría que es falsa, porque Zacatecas es un estado exportador de migrantes y conserva su tradición taurina. Otro momento de pensamiento, otro, digamos, corriente de pensamiento muy dominante en estos años es la defensa de los animales, que está también vinculado a cierta concepción de la dieta, ¿no? Entonces ya no comas carne, ya no comas animales, no lastimes animales. Está bien, pero yo creo que tendríamos que llegar ahí a un acuerdo, a un pacto, hasta dónde pueden convivir el espectáculo taurino, el mundo taurino, y hasta dónde pueden, digamos, permanecer esta defensa de los animales. El mundo taurino no se basa en el castigo o en el dolor del toro. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Pero en fin, es otra discusión que tendríamos Eso ya a otro terreno. Porque tanto para atacar o defender la tauromaquia, escuchamos el argumento de que es una tradición, que, como digo, se usa tanto en uno como en otro sentido. ¿Te parece que defenderla, reconociéndola como tradición, es un argumento que abone a su defensa
por qué sí o por qué no. Bueno, por lo general el concepto tradición está mal asociado a los conservadores. Y digo mal asociado porque también los sectores populares cuidan mucho sus tradiciones religiosas, tradiciones gremiales, tradiciones barriales. También la izquierda tiene sus tradiciones, ¿sí? Pero yo pensaría que la tauromaquia no solamente es, claro, una tradición, es un algo muy difícil de definir porque no sé si es arte, no sé si es deporte, no sé si es un festejo popular, pero lo que sí sé es que es algo que ha durado mucho tiempo. Y esto ya le da un valor especial frente a cualquier otro tipo de actividad humana. La otra actividad con la que asocio lo taurino, ¿sí? Antes de verla como arte, antes de verla, repito, como deporte, me llama mucho la atención los puentes que hay entre la tauromaquia y la religión. Y no solamente con la religión católica o con la religión cristiana, pero casi todas las religiones tienen como punto fundamental el sacrificio, la palabra sacrificio, ¿no? La muerte está presente en prácticamente todas las religiones, la participación de animales, o sea, pueden ser ciervos, pueden ser corderos, como lo es para el mundo cristiano, pero los animales están presentes en todas las actividades religiosas que conocemos. Y ya hay cosas más concretas que me llaman la atención del toreo y de la religión católica. Por ejemplo, toreros y sacerdotes, y sobre todo en cuanto más asciende en términos de jerarquía, usan un ropaje lujoso, con hilados de oro y con aditamentos especiales. Los toreros se ponen un añadido, los sacerdotes se hacen la tonsura. Es muy importante en el toreo hacer la cruz, que es el fundamento de la religión cristiana. Y lo mismo, si el torero en el momento del estoconazo, en el momento en el que se consuma su oficio de matador de toros, si no hace la cruz, va a tener problemas muy serios. La Verónica es otro concepto que me asocia, digamos, religión católica con lo taurino. Aunque repito, no es nada más la religión católica. Por ejemplo, podemos pensar en el mundo hebreo y el sacrificio de los corderos, en el mundo griego, en la religión helénica, digamos, o en la mitología helénica, el minotauro sobre todo, al que hay que vencer con inteligencia. O sea, no lo vences con fuerza, eso sería imposible. Y para mí lo más importante es el concepto sangre y el concepto sacrificio. No hay una actividad religiosa, ni en el mundo hebreo, ni en el mundo helénico, y tampoco en el mundo cristiano, que no dependa de esos dos elementos, sangre y sacrificio. Con una diferencia, en el mundo del toreo, el oficiante, porque a veces se le llama el oficiante, el sacerdote, vamos a decirlo así, el torero, que es el sacerdote, no solamente consuma su oficio matando corderos o matando ciervos, sino que se arriesga, esa es la gran diferencia, se arriesga enfrentando a un peligro cierto y grave como es el toro de Lidia. Ay, gracias, Javier. A mí me gustaría abonar, si me permites, para decir que a veces cuando se queda la defensa solo en qué es tradición, nos estamos quedando cortos, porque las tradiciones también se pierden a través del tiempo y no pasa nada, se incorpora una nueva. En cambio, cuando hablamos de la tauromaquia como bien cultural o como patrimonio cultural, entonces ahí sí ya es otra cosa, ahí sí la dimensión cambia completamente y ahí sí nos da para hacer una defensa bastante más extensa. Tienes toda la razón, y la existencia de los antitaurinos nos obliga a reflexionar y organizarnos para defender lo taurino. Entonces, el que se opone apoya. Esa frase no es Sí. mía, es de Jesús Reyes. No, pero nos la quedamos. Las tradiciones también se pueden ir perdiendo, hay tradiciones que desaparecen, pero como Sí. decía mi maestro Luis González, las tradiciones hay que cumplirlas.
Eso te da una enorme riqueza. Sí, sí, eso sí. Oye, y aquí entramos en un tema que la verdad desde a mí me parece preocupante, ¿no? Siendo las universidades un lugar donde deberían caber todas las voces y todas las formas de pensar. Y tú estando dentro del mundo académico y conociendo muy bien, por qué tú ves o cómo ves estas dificultades o prejuicios que ha habido en las universidades con las investigaciones de tema taurino? ¿Tú cómo lo percibes siendo obviamente la figura que eres? Bueno, primero que todo, en general, la historiografía mexicana es una historiografía rezagada en términos temáticos. Es una historiografía dominada por la historia política, incluyo lo diplomático, y en lo diplomático básicamente es una historia bilateral de Estados Unidos. Es una historia también en donde predomina o predominaba lo militar. Estoy pensando en todo el siglo XIX y por lo menos los 3 primeros decenios del siglo XX. Es una historiografía débil en términos de historia sociocultural. Por ejemplo, tenemos muy poco hecho en historia del deporte, en historia de los espectáculos, en historia de las tradiciones, ¿sí? En cambio, por ejemplo, uno ve países de historiografías más vigorosas. En Estados Unidos, por ejemplo, la historia del béisbol es todo un campo, ¿sí? Y hay muchísimas revistas, hay canales de televisión, hay estadísticas muy refinadas. Ahora se empieza a hacer también el fútbol. En Inglaterra, la historia del fútbol, no hay un club de tercera división, ya no digamos los grandes clubes, que no tenga su monografía histórica, que no tenga su pequeño museo. Todo esto en México, pues la verdad no lo hemos tenido. Nuestra historiografía es muy pobre. También ayuda a que estas actividades, por ejemplo, el fútbol en Inglaterra o el rugby, o el béisbol en Estados Unidos, el fútbol en Estados Unidos, están vinculadas a las universidades. Las universidades promueven equipos, promueven estudios, incluso promueven las carreras de cronistas deportivos y eso. En México nos falta muchísima profesionalización de este tipo de historias, hacerla más académica, ¿sí? Aunque tampoco soy excluyente, ¿eh? Creo que muchos libros de historiadores no profesionales también nos hacen falta y nos ayudarían mucho. Por ejemplo, en términos de biografías de toreros, en España no hay torero que no cuente, no con una, sino con varias biografías. No es el caso en México. También es cierto que en España siempre el toreo ha sido objeto de reflexión de intelectuales, ¿sí? Los intelectuales se atreven a meterse con esos temas, claro, discutiendo no el toreo en particular, sino el toreo como identidad, el toreo como cohesión, el toreo como personalidad, como distintivo del país. Pero tú tienes a un Ortega y Gasset constantemente reflexionando sobre toros, ya mencioné a García Lorca, agregaría ahora a Bergamín. En México son pocos los intelectuales que reflexionan sobre el toreo. Si pienso en nuestra época, bueno, pues en el escritor Francisco Prieto, en Paco Prieto, pienso también en Nacho Solares, pero de verdad tendría problemas para recordar más. España tiene grandes publicaciones, una enciclopedia taurina como es el Cosío, tiene colecciones de editoriales y de editoriales fuertes, no editoriales marginales. Estoy pensando en la revista de Occidente, en la colección taurina de Espasa. En fin, estamos en ese sentido, hemos dividido innecesariamente, no hemos logrado que el toreo tenga presencia en los sectores académicos. Pero insisto, también me gustaría que tuviera presencia en estos sectores de los intelectuales no universitarios, ¿sí? Tuviera periodistas taurinos que se atrevieran a publicar biografías, que tuvieran pues, editoriales especializadas en el tema, que tuviéramos más museos taurinos, en fin, hacer del toreo todo un mundo cultural. Completamente de acuerdo. De hecho, parte de la iniciativa de por qué surge redes culturales taurinas, pues reside precisamente en mostrar la tauromaquia desde la ciencia, la razón, la evidencia. Y Oye, en redes sociales, sí. claro, falta dar, o sea, es un tema del que se opina mucho más de lo que se conoce en general. Y entonces,
En este mismo sentido y en esta misma línea de la pregunta anterior que te hacía María Ángeles, bueno, pues como historiador, ¿por qué te parece que valdría la pena retomar la tauromaquia desde un punto de vista histórico y académico? Además de que, bueno, cualquier tema puede ser susceptible de ser analizado académicamente, históricamente, socialmente, políticamente, económicamente, y que da para mucho. Bueno, ¿por qué desde una perspectiva histórica valdría profundizar en la investigación taurina, no solo en México, sino de todos los países taurinos? Bueno, yo ahorita me concentraría en México porque no conozco la fuerza que pueda tener el mundo académico en países como Colombia, Perú o Venezuela. Sin embargo, de España me queda clarísimo. Sí, tenemos que hacer más investigación histórica del mundo taurino. En España la hay porque en España el mundo taurino se remonta a otros siglos. Por ejemplo, sabemos que el Cid, ¿no? Teóricamente lo podemos ubicar allá por el siglo X. Sabemos que al Cid le gustaba lancear caballo, lancear toros desde caballo. En México, pues nos tendríamos que remontar al siglo XVI, pero definitivamente hay que hacer mucha investigación taurina. Ahora, yo me lo pregunto porque yo nunca la he hecho. Mi acercamiento a los toros, al mundo taurino, no es el de un académico, el de un universitario. Yo me he acercado a los toros por tradición, por haber sido hijo de taurinos, o sea, simplemente desde una perspectiva de aficionado, aunque mi padre era un aficionado que tenía ciertos privilegios, era amigo de ganaderos, tenía amistad con algunos toreros, por ejemplo, con el ranchero Aguilar. Entonces, creo que era algo más que aficionado, amigo de muchos ganaderos, bueno, consuegro de uno, pero mi afición es simplemente la de ir a la plaza y aprender a costa de ver y oír. Ahora, vuelvo a tu pregunta, que se debe incrementar la investigación histórica, sí, pero no sé cómo estén los archivos, no sé cuántos ganaderos conserven archivos, no sé cuántas empresas taurinas, no sé cuántos gobiernos municipales o delegacionales, en el caso de la Ciudad de México, conserven por lo menos el ramo espectáculos, de ahí poder ver este tipo de cosas. De verdad, lo desconozco, pero de que es un tema fundamental, yo podría decirte como historiador, todos los temas lo son bien tratados, pero definitivamente el número de mexicanos que gustamos de los toros y que hemos gustado desde hace siglos de los toros, el número de regiones tan amplias de México en el que se practica el mundo taurino en su totalidad, pues creo que sí exigiría que hubiera una mayor atención por parte de la academia, por parte universitaria del mundo de los toros. Tema fundamental, porque, repito, es algo que es muy difícil de definir. Yo sigo siempre con la duda de si es arte, de si es deporte, de si es un festejo popular. En fin, no me pidan una definición porque eso sí me negaría a hacer. Pues te voy a poner en un poco más de aprietos. Yo creo ahorita que hablas de definiciones, ¿no? Porque entrando un poco a lo que es el aficionado y desde tu visión, ahora sí que a través de la historia y obviamente con lo que nos has explicado, que conoces de los aficionados con los que has convivido, pues yo creo que también es digno de análisis cómo es el aficionado, ¿no? Esa resistencia a los cambios, a todo aquello que modifique, que altere, que actualice, que adapte, la tauromaquia. Siempre, bueno, muchos decimos que preferimos la tauromaquia en blanco y negro sobre la actual, estamos convencidos de que todo tiempo fue mejor, pero si te vas a los hechos, la verdad es que es un espectáculo que ha habido, que sufre modificaciones, que ha tenido cambios, adecuaciones, y que todos esos cambios y ajustes, aunque nos cuesta reconocerlos, son los que han hecho posible que siga viva. Como bueno, absolutamente. A veces nos dice Fer, ¿no? Que somos, y nos los han dicho otras gentes que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, somos unos eternos viudos, siempre estamos llorando lo anterior, ¿no? ¿A qué obedece este fenómeno? ¿Es algo así tan característico del aficionado taurino? ¿Es exclusivo de los aficionados taurinos? ¿Es parte de la naturaleza humana o es una perspectiva romántica que tenemos, ¿no? Cada vez que nos vamos incluso a textos de principios del siglo pasado,
siempre se habla de que esto se acaba. Todo tiempo pasado fue mejor. Nada, ahora sí que nada nos gusta. ¿Tú cómo ves este fenómeno del aficionado taurino? ¿Si lo has visto en otros lados o es una característica propia de nosotros? Bueno, yo como historiador te diría, puedo garantizarte que esta frase de todo tiempo pasado fue mejor es absolutamente falsa. Yo lo que veo a lo largo de los siglos es el avance del género humano, ¿no? Y claro, con problemas, pero no puede negarse el avance. Hay datos contundentes, como es el promedio de vida del ser humano, pues claro que ha mejorado sus condiciones en términos de salud y demás. Pero no me quiero desviar. En el mundo taurino, claro, hay muchos ortodoxos y hay algunos modernizadores, y yo diría que hay algunos ortodoxos exagerados y también hay muchos modernizadores que a veces no reflexionan bien o no miden bien el impacto del cambio. Es importantísimo tener un término medio, un balance, pero ha habido cambios fundamentales que no podemos entender el toreo de hoy sin estos cambios. Por ejemplo, hacia el siglo XVIII, dejar el caballo, o sea, un poco que el toreo se convirtió en un toreo de a pie y no una práctica de aristócratas y de señoritos. Esto para mí es fundamental. Y otro cambio, creo que el último cambio importante fue ya bien entrado el siglo XX, segundo, tercer decenio, la protección del caballo, porque la sangre de ese animal no era imprescindible para la comprensión del fenómeno taurino. Al contrario, según me han dicho algunos viejos aficionados, me lo decía mi padre, cuando el toro cornaba al caballo, pues se llenaba el testú, se llenaba la cara de líquidos y de sangre que a lo mejor le dificultaba la lidia posterior, prácticamente se quedaba momentáneamente burriciego por tantos de estos líquidos que le caían en los ojos. Entonces parece ser que es un cambio fundamental. Ahora, creo yo que sí se requieren nuevos cambios para el siglo XXI. ¿Sí? No soy de los ortodoxos, así a lo mejor no les gusta mi respuesta, pero una de las cosas que yo creo que es conveniente es incrementar la presencia y participación en todos los niveles, ¿sí?, de las mujeres, como aficionadas, como participantes en el espectáculo, como ganaderas, como empresarias, como críticas. Eso es muy importante. De verdad les digo que en los últimos 30 años, lo más importante que ha pasado en el fútbol mundial son dos cosas: Messi y la irrupción de las mujeres. Hoy en día el fútbol no se entiende a nivel mundial, sino es también con el fútbol femenino. También yo en México quisiera un mundo taurino más profesionalizado, ¿sí? Los ganaderos atentos a la genética para ver dos cosas: bravura y trapío. No podemos prescindir de esos dos principios elementales, ¿no? Emoción, digamos. Sí, que haya sensación de emoción. peligro, que haya más escuelas, academias de escuelas para todos los porque el toreo es un oficio que se hereda, ¿no? Padre que fue torero igualmente tiene hijos toreros, nietos toreros, hay una alta posibilidad, pero también se da en otros niveles de la fiesta. Padre picador, hijo picador, nieto picador, y tienes padre cachetero, nieto cachetero, y así sucesivamente. El que es caballerango lo va a hacer su hijo. Creo que sí se requiere, además de esta herencia, esta enseñanza familiar, pues más escuela, más academia. Creo que ahí España nos pone una lección. También me gustaría una vinculación con el gobierno, nada más para que el gobierno se convirtiera en un defensor de la fiesta. ¿Cómo vamos a lograr que el gobierno se convierta en un defensor? Generando impuestos, dándole impuestos al gobierno, que sienta que es necesaria la fiesta. Y también yo creo que es importantísimo que haya presencia del mundo taurino en los medios tradicionales, ¿sí?, y en las redes sociales. Para mí, esto es lo fundamental. Claro, hablar de la tauromaquia sin complejos, como ahora vemos. Bueno, finalmente, y desde tu perspectiva,
como historiador, y además, pues tengo que decirlo aquí para los que nos ven de otros países taurinos o de países no taurinos, pues tenemos que decir que Javier García Diego no es solamente un historiador, sino, yo me atrevo a decir que uno de los historiadores más connotados y respetados en nuestro país. Es verdaderamente una autoridad en materia de historia. Por eso te hago esta pregunta. Como historiador, ¿cómo explicar que la tauromaquia agoniza desde hace siglos? O sea, los taurinos desde hace muchos años o siglos, como podemos leer en registros y crónicas muy anteriores, están seguros que cada etapa de la tauromaquia es el acabose. Ahora sí se acabó, después de esto no se recupera, después de esto llegó a su fin, el enemigo está siempre dentro o constantemente dentro. Por otra parte, los antitaurinos también aseguran que cada vez se interesa menos y que tiende a desaparecer, pero sin embargo la evidencia nos muestra que sigue vigente. ¿Cómo explicar este fenómeno de la agonía tan larga? No conozco ningún otro fenómeno histórico. Yo creo que el mundo taurino, la tauromaquia, tiene una limitación, que es la limitación geográfica. O sea, se da en casi toda España, vamos a decirlo así, algunos países de Hispanoamérica y además podríamos decir en algunas regiones de esos países de Hispanoamérica. También tenemos que decir que en algunas zonas de Francia, las zonas más mediterráneas, pero ya. Entonces, su debilidad es que nunca va a ser un espectáculo, una expresión cultural de exportación. O sea, no vamos a mundializar el toreo como si se puede mundializar el fútbol soccer y ahora el fútbol americano. Eso no lo vamos a ver nunca. Entonces, nuestra capacidad de sobrevivencia, la fortaleza que tiene es precisamente concentrarnos en nuestras regiones y hacer de esas regiones, digamos, la fortaleza de los toros y hacer de los toros la identidad fundamental de ellas. Si logramos eso, creo que se puede avanzar mucho. Y vamos, no es un asunto de riqueza. Tlaxcala y Zacatecas, los dos estados más taurinos de México, no son estados ni ricos económicamente, ni digamos sobrados en términos demográficos. Pero lo importante es que mantengamos esas regiones, que mantengamos también la afición taurina en las principales ciudades del país. Los toros es, repito, a pesar de que su origen es rural, donde se cría el toro, por las necesidades del espectáculo, se concentra básicamente en las grandes ciudades. Requieres de mucha inversión, de mucha organización para ofrecer el espectáculo taurino. Y esta complejidad del espectáculo taurino, por otro lado, nos pone en un predicamento. Cuando hay prohibiciones, tú puedes tener digamos, algunos espectáculos clandestinos, ¿sí? Por ejemplo, los gallos. Pero los toros requieren de tal organización, de tal magnitud, que no hay posibilidad de hacer corridas clandestinas, porque se requiere sobre todo de una gran plaza, porque es un espectáculo muy caro. Entonces, en ese sentido, hay que mantener para sobrevivir la afición en estas regiones, la afición en las principales ciudades de México, y cuando digo las principales ciudades estoy pensando 50 o más ciudades. También conservarlas en las principales ferias pueblerinas. O sea, porque hay dos maneras de ver el toreo, o sea, las grandes tardes en la Plaza México o la feria en Autlán o en Jalos, o sea, las dos son expresiones absolutamente taurinas, imprescindibles, y yo diría que las expresiones taurinas en las ferias pueblerinas son absolutamente entrañables. Pero son dos maneras de ver los toros. Una vez que uno va a la feria de Autlán, no tiene nada que ver con la Plaza México, pero son, a mi modo de ver, pueden ser tan hondas y tan identitarias como cualquiera. También tenemos que conservar, difundir el gusto entre la población joven, que los toros tengan futuro. Bueno, pues básicamente eso, seguir defendiendo a los toros, seguir fomentando, no solamente en plan defensivo, sino tratar
de difundir la riqueza espiritual, la hondura histórica, el contenido estético, cómo pueden combinarse el riesgo de la vida, el riesgo físico, con la gracia. Para mí esto es lo más importante. ¿Cómo un ser humano es capaz de enfrentar un riesgo cierto y grave? ¿Cómo es capaz de enfrentar la muerte? Con gracia y con oficio. Uy, qué bonito eso. Mi papá me decía mucho, nunca hables de toros y nunca escribas, escúchame. Dice, el toreo es de escuchar, no de hablar. Pues yo creo que es tiempo de escucharte también, ¿eh? Sí. Qué bonito, ¿no? Que hablamos de la tauromaquia como parte de la vida en México. Hablabas de distintos estados, como son más taurinos que otro. Y aquí, por ejemplo, también hemos hablado mucho de la tauromaquia popular, ¿no? Como nos hemos acercado mucho a Yucatán, donde hay un mundo de una tauromaquia popular. Hasta hace poco sigue siendo desconocida, pero se ha empezado a dar a conocer. Y yo creo que hay mucha alrededor de todos los pueblos en México que nos hace falta conocerla, nos hace falta saber de ella y que se están haciendo esfuerzos para, como bien decías a lo largo de la entrevista, ¿no? Publicar, dar a conocer, que la gente entienda, porque también la idea de nosotros es no nada más hablarles a los taurinos, sino también a los no taurinos que pueden conocer mundos que a lo mejor no conocían, historias que no conocían y sobre todo hechos y datos que no tenían idea existían, ¿no? No puede desaparecer. Exactamente. Es una cosa tan hermosa y en todos los niveles, ¿eh? Un poco a manera de cierre, no me equivoco cuando digo que las dos hemos estado encantadas escuchándote. Los temas de historia están sumamente ligados a la tauromaquia. Para quienes estén haciendo su tesis en temas históricos, pues aquí tienen una beta enorme que pueden explotar y que además es poco frecuente encontrarla en espacios académicos, a veces por prejuicios, pero a veces también porque se desconoce. Hay mucho para investigar. Nos quedamos con que la tauromaquia es un tema de interés histórico y académico desde el toro mismo, ¿no? Desde la historia de la ganadería, la evolución y desarrollo del toro de Lidia, historia de la crianza del toro bravo en México, historia de la crianza del toro bravo en España, la llegada del ganado de Lidia a los distintos países. Es un tema que puede caber dentro de vida cotidiana y costumbrista, de la tauromaquia como vaso comunicante entre los países hispanoamericanos, la jerga taurina. Me quedo también con que la tauromaquia no es un signo de dominación, como bien dijiste, sino de la integración, el sincretismo y la expresión del sacrificio en distintas culturas en las que todavía hoy pervive y prevalece. Como que su incidencia y el interés académico e histórico que puede despertar va mucho más allá de la preferencia de si te gustan o no los toros, ¿no? Que incide en lo político, lo económico, lo sociológico, lo cultural, lo hermenéutico, lo literario, lo semiótico y demás. Muchísimas gracias, Javier. Pues yo mejor ponía la participación de Fer al final y ya me ahorraba lo mío. Oh. No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad ha sido un honor, un gusto escucharte. Ahora sí que invito a todos los que nos están viendo a que se suscriban a nuestro canal, que visiten nuestra página, que conozcan nuestras redes y los esperamos aquí en la siguiente. Muchas gracias.